café, café sin azúcar. Sí. Arte, filosofía, literatura, historia y más. En la historia humanitaria, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Les damos también las gracias por todos los likes, los me gusta que han dado a nuestra página, los videos que han compartido también. Les damos las gracias a quienes nos siguen. Pues también agradecemos muchísimo el favor de que nos vayan siguiendo en nuestras transmisiones. Por favor, sigan compartiendo nuestros videos en vivo para la divulgación de las humanidades y las artes. Hoy, pues un saludo muy especial a Alejandro Gómez, que anda de viaje, esperando que tenga una buena ruta. Él está en peregrinación. Él, como fotógrafo, pues quiere retratar aspectos de la vivencia religiosa de la peregrinación a Talpa. Entonces esperamos que le esté yendo muy bien donde quiera que esté. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy especial, una invitada que voy a presentar más adelantito, a quien le agradecemos el favor de estar aquí con nosotros. Mientras les comparto que en el Teatro Experimental de Jalisco, el próximo sábado 12 de abril a las 18 horas, se presentará la obra Legatus y Dimitas, que es una obra de teatro sobre una familia de cirqueros. Es sin duda una historia que llegará al corazón porque parece es una historia muy conmovedora, y también se presentará el domingo 13 de abril a las 12 de la tarde, a las 12 del día, Un sueño que resuena. Es la historia de un guardián ancestral, donde pues tiene una serie de vivencias, de sueños que se van tejiendo, y pues está la tensión entre la vivencia del sueño y la vivencia de la realidad. Será sin duda una obra también muy interesante para que no se la pierdan. Y pues bueno, a propósito del tema que vamos a tocar el día de hoy con nuestra invitada sobre los comités de bioética, pues recordamos, bueno, no ha muerto todavía al parecer, pero traemos a colación la biografía de Peter Singer. Nació en Melbourne, Victoria, el 6 de julio de 1946, un filósofo utilitarista australiano, profesor de Derecho y de Filosofía en la Universidad de Melbourne. Pues él estudió pues, en Oxford, y ha sido un impulsor de temas de bioética, especialmente lo que tiene que ver con defensa de derechos animales, al parecer, y también un tanto sobre temas de eutanasia, aborto, entre otros ámbitos. Y pues a propósito del tema que nos trae el día de hoy, tengo el gusto de recibir en esta cabina a Ixchel Itza Patiño González. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, también por la misma universidad, maestra en Ciencias con especialidad en Bioética, no es cierto, perdón, esa es por la UNAM, especialidad en Bioética por la UNAM, doctora en Ciencias con especialidad también en Bioética por la UNAM, es profesora del Departamento de Ciencias Sociales del CUCS y del Departamento de Filosofía de Ciencias Sociales y Humanidades. Es profesora también de la especialidad en Bioética de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y pues tiene una amplia experiencia como vocal del Comité Hospitalario de Bioética del Centro Médico de Occidente, presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Versalles, y pues ella ha trabajado temas, líneas de investigación en ética, teorías éticas, argumentación y deliberación, bioética en el ámbito de la salud, de investigación y comités de bioética. Doctora Itza Patiño, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia que está presente escuchando este programa. Ojalá pueda ser de utilidad para entablar algún diálogo con estos temas si resultan del interés.
Bien, les agradeceremos a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de Facebook que nos hagan el favor de dejar sus comentarios, preguntas, alguna inquietud que quieran expresarle a nuestra invitada. Ella sin duda con mucho gusto las responderá. La semana pasada tuvimos un problemita ahí con el audio. Espero por favor que nos hagan el favor de indicarnos a través del chat si se está escuchando bien el programa, para no perdernos nada de la interesante charla que tenemos preparada con nuestra invitada, la doctora Itza Patiño. Para empezar, quiero preguntarle, así, aunque es un tanto general, pero si nos pudiera dar una idea muy sintética de qué es la bioética. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a ver, la bioética se entiende como un quehacer reflexivo interdisciplinario, es decir, vamos a ver que esta reflexión es dada por diversas disciplinas y áreas de conocimiento en las que se suscita algún problema o dilema que tiene que ver con alguna práctica profesional específica, ya sea en el campo de las ciencias biológicas, en el campo de la salud o cualquier otra área en la que incida directamente la vida del ser humano o la vida de cualquier otra forma de vida, por ejemplo, de los animales no humanos. Como dato histórico, podemos encontrar que por primera vez se emplea el concepto de bioética en un artículo que publica un filósofo presbítero, Fritz Jarr, en 1927, en una revista que se llama Cosmos. Es un filósofo alemán donde, bueno, pues allí él intenta extender la formulación del imperativo categórico kantiano de una forma indirecta para cualquier tipo de, o cualquier forma de vida, es decir, extender alguna obligación con respecto a otros seres vivos. Y su trabajo no gozó de mucha popularidad. De hecho, este artículo se tuvo conocimiento hasta hace algunas décadas, en la década de los 90, que existía este documento. Y bueno, como otro acontecimiento podemos identificar también el empleo del concepto de bioética en un artículo que publica un médico, un bioquímico, Van Reslen-Potter, en 1970, publica un artículo que se llama Bioética, la ciencia de la supervivencia. Y presenta unas ideas más o menos similares a las que Fritz Jarr en 1927. Este médico lo que señala es que es indispensable que se vuelvan nuevamente a conectar tanto las humanidades como las ciencias para tratar temas que son del interés común y puedan, por un lado, las humanidades aportar todo este conocimiento teórico a la hora de precisar la carga conceptual, los alcances de esta, y por otro lado, en el caso de las ciencias experimentales, particularmente el campo de la biología, la biomedicina, hagan sus aportaciones con la identificación de los problemas que surgen al interior de sus profesiones. Y bueno, también podemos encontrar que el concepto de bioética pues todavía sigue trabajándose. De hecho, hay un filósofo norteamericano, Daniel Callahan, que él señala en una publicación que hace Jorge Ferrer en una obra que se llama se me fue el nombre, bueno, pluralismo de la fundamentación en bioética, y ahí hay un artículo donde señala, traen a colación algunas ideas de Daniel Callahan, en donde él señala que la bioética se entiende como una diana móvil, es decir, por ser una actividad de reciente creación, pues todavía no goza del peso de la academia para poderse entender como una actividad ya
plenamente definida. Y entonces pues vamos a ir detectando que se van incorporando de forma más creciente otras áreas de conocimiento. Hoy, por ejemplo, se ha estado también hablando en temas relacionados directamente con el ámbito de la salud pública, porque ahí, bueno, pues también vamos a ver que se toman decisiones que inciden directamente a las grandes poblaciones. Entonces, bueno, son, digamos, como algunos de los puntos que creo que podemos precisar el tema de la bioética. Es un campo entonces muy amplio el que aborda ahora de temas, aborda ahora la bioética, ¿no? Te digo, en lo personal, y acabo de aprender un dato muy nuevo y muy interesante para mí, porque yo había como pensado que la bioética empieza a surgir o se empiezan a plantear ciertos problemas, no sé, a partir de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg, con las declaraciones que prohíben pues la experimentación con seres humanos, por ejemplo, pero por lo que nos acaba de platicar desde 1927 con este artículo cuando se empieza a usar el término, entonces ya hay una pues una historia muy atrás entonces de la bioética. En cuanto al planteamiento del concepto, sí, se entiende, digamos, se configura este neologismo y señala el propio Fritz Jarr que dice, sería muy, digamos, una definición muy escueta decir que bioética pues es el análisis del comportamiento en la vida, porque incluso vamos a detectar que la ética, entendida esta como una rama y la filosofía, pues entre los diversos temas que se analizan como parte del comportamiento humano, pues también incide la vida. ¿Sí? Aquí la peculiaridad, digamos, en la bioética entendida ahora está como un quehacer, digamos, interdisciplinario, pues, y bueno, aquí cabe también otra pregunta, ¿qué participación tiene la filosofía en la bioética? Pero bueno, enseguida la voy a tratar, porque podríamos decir, bueno, si es un quehacer interdisciplinario, ¿qué aporta, pues, aquí la filosofía, particularmente la ética? Entonces, esto, bueno, pues de alguna manera nos dice, bueno, sería una definición muy escueta entender así este neologismo, ¿no? Decir, pues es el análisis del comportamiento humano que incide en la vida, pero dice, sería pues una visión muy achatada, muy limitada. Esto implica pues dar cuenta, digamos, de todos esos problemas que acarrean ahora con todas estas innovaciones tecnológicas y científicas que en siglos pasados pues no se tenían siquiera consideradas o contempladas. Bien, recuerdo haber escuchado a propósito de esto último que, por ejemplo, ahora en temas de, no sé si de mejoras o de intervención quirúrgica en el cuerpo humano, cuando se ponen implantes, se van agregando elementos artificiales para mejorar la vida, en esta vertiente que es llamada el transhumanismo, creo. Porque ya no se trata pues solamente de el cuidado de la salud, sino más bien de de introducir elementos, cosas propiamente artificiales en el cuerpo humano, pero que ya no necesariamente son meras prótesis, sino que tienen que ver ya con mejoramiento incluso hasta de la potencialidad de alargar la vida. Entonces tiene que ver precisamente con esta amplitud ahora que hay que considerar la bioética, ¿no? Claro que sí. Hay un filósofo de la UNAM, Enrique Linares Salgado, tiene una obra que se llama Ética y Mundo Tecnológico, y él viene a distinguir que efectivamente, bueno, dice, las prótesis nos permiten, por ejemplo, tratar alguna deficiencia de nuestras capacidades físicas, ¿no? Por ejemplo, los lentes, pues efectivamente los entendemos como una prótesis porque nos permiten mejorar, pues, la visión. Si no contáramos con esta prótesis, pues muy probablemente nuestra visión se iría degradando conforme pasa el tiempo. Vamos a detectar que ahora con la incorporación del concepto de artefacto o bioartefacto, que es el término que el autor trata aquí como de ir aclarando, dice que habrá, por ejemplo, algunos componentes o algunos agregados que permitan mejorar o potenciar alguna de nuestras capacidades físicas o incluso cognitivas. Entonces, aquí, bueno, pues estará justamente algunos de los problemas que podemos precisar. Por ejemplo, en temas de justicia distributiva, será, bueno, si
toda la población puede llegar a tener acceso a este tipo de bioartefactos o solamente a aquellos que pueden costearlo. Ese será, digamos, como un primer acercamiento que podríamos plantear. En términos ontológicos, podríamos llegar a decir, bueno, el ser en cuestión puede seguir manteniendo una identidad personal a pesar, por ejemplo, de que se vayan haciendo todas estas incorporaciones en el cuerpo. O sea, ¿qué decir, por ejemplo, de ahora de los denominados cyborgs, ¿no? Donde se hacen determinadas incrustaciones en el propio cuerpo que vienen a potenciar o mejorar algunas capacidades que antes, por ejemplo, no se tenían. Por ejemplo, hoy ya se habla de un primer cyborg, no recuerdo ahorita el nombre de este chico, pero él tiene un implante cerebral que le permite poder escuchar los colores, porque él tiene una deficiencia visual. Y entonces este tipo de implantes lo que hace pues es como una especie de reprogramación neuronal que le lleva pues a captar por medio del sonido una agudeza aquí pues auditiva los colores, y esto se debe pues justamente a una deficiencia visual. Entonces aquí será pues justamente si se van haciendo este tipo de agregados y vamos incorporando más para tratar como de mejorar esas deficiencias o limitaciones, y en su caso podríamos incluso entender algunas mejorías en estas capacidades. En términos ontológicos podemos llegar a decir que la persona sigue siendo un ser, digo, muy cuestionable pues el término natural, o es un ser cada vez más artificializado, ¿no? Bien, eso da como para muchas reflexiones más adelante, pero como para ir avanzándole un poquito, dos comentarios. Gracias Gabriel Chaboya, un ciberradio escucha, ya asiduo, muchísimas gracias, nos confirma que está muy bien el audio, esperemos que siga así. Y Alejandra Vilés, también una ciberradio escucha habitual en nuestro programa, dice un tema muy interesante y felicidades a la invitada por el tema. Bien, como para ir acotando un poquito, si nos pudiera decir, en el caso de México, ¿desde cuándo se hace investigación en bioética? Si tiene usted noticia de, no sé si en la UNAM o en alguna otra universidad nacional, perdón, en México se hace investigación en bioética. Sí, claro que sí. Bueno, de manera institucionalizada, para atender, digamos, directamente la pregunta, la Comisión Nacional de Bioética, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, tiene entre sus funciones llevar a cabo la difusión y divulgación de temas en bioética para darlos a conocer no solamente en el ámbito académico, sino también al resto de la sociedad, que bueno, pues esta pues vaya conociendo, se vaya sensibilizando cada vez más sobre los diversos temas y problemas que podemos encontrar al respecto. Y bueno, me gustaría tratar la pregunta para poder encaminarla justo al asunto de los comités hospitalarios, porque vamos a ver, perdón, a los comités de bioética, porque vamos a ver que también hay pues todo un antecedente a propósito justo de este asunto que comentó del código de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, porque ahí vamos a encontrar también todos, el siglo pasado fue, digamos, digamos, el parteaguas para poder hablar de temas de bioética, para poder detonar, pues, justo el surgimiento de la bioética. Entonces, bueno, sí, efectivamente vamos a entender, digamos, el término comité de bioética se entiende como un cuerpo colegiado interdisciplinario, laico, que participa del consenso, que es plural, donde se toman en cuenta pues la diversidad de las valoraciones en torno a los problemas que se suscitan. Existen, hoy ya podemos hablar de distintos tipos de comités de bioética según la naturaleza del problema que se desencadena. Por ejemplo, hay comités de bioética que se dirigen justamente a tratar los problemas que se dan al interior de las instituciones hospitalarias donde se ofrece atención y servicio de salud.
¿sí? Por ejemplo, problemas que se dan en torno a la relación profesional de la salud paciente. ¿Sí? Que tenga que ver con un asunto de la autorización o no de alguna práctica terapéutica, quirúrgica, de rehabilitación y demás, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar también la implementación de los denominados comités de ética en investigación. Estos tratan problemas específicos en torno a la identificación de algunas situaciones digamos que se suscitan a la hora de llevar a cabo la generación de conocimiento, particularmente en el campo de las ciencias experimentales, ciencias biológicas, ciencias biomédicas, que tengan que ver sobre todo, por ejemplo, con digamos, la selección de los participantes en los proyectos de investigación, a propósito, por ejemplo, de este acontecimiento de los juicios de Nuremberg, qué tipo de proyecto es el que se va a generar, cuál es la relevancia social, quién la determina. Entonces, los comités de ética en investigación revisan los proyectos y los analizan y los evalúan. ¿Qué tienen en común estos dos comités, los hospitalarios de bioética y los de ética en investigación? Que vienen a analizar esos problemas, se discuten, se deliberan y se ofrece un resultado. Para el caso, por ejemplo, de los comités hospitalarios de bioética, ahí se emiten recomendaciones y sugerencias para los directamente involucrados. ¿Sí? Se trata, en la mayor medida posible, de no intervenir en las decisiones de las personas y que éstas pueden elegir libremente. ¿Cuál es la razón de ser, por ejemplo, los comités de ética de hospitalarios en bioética? Bueno, pues que cuando, por ejemplo, nos encontramos ante una situación conflictiva, muy probablemente pensemos que nuestro juicio se puede ver sesgado o nublado y digamos que el comité hospitalario de bioética pues intenta hacer un análisis exhaustivo, atendiendo a todas las valoraciones, que pueda ser sistemático, acudiendo a alguna metodología específica de procedimientos para poder analizar los casos. Y en el caso, por ejemplo, de los comités de ética en investigación, se analiza, se delibera y se discuten los protocolos de investigación y ahí sí se toman decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que se toman? Por ejemplo, llevar a cabo la dictaminación de los proyectos de investigación y que digan, estos sí son aprobados para que pueda llevarse a cabo el procedimiento, el estudio, o en su caso para que se mejore el proyecto, o en su caso, por ejemplo, a que tenga que rehacerse, ¿sí? Bien. Bueno, en función de todo esto que nos acaba de platicar, se me ocurren dos, tal vez tres preguntitas que tienen que ver una con la forma en que nos presentó la definición de los comités de ética, pero antes de eso hay unos comentarios. Keila Carrasco, que ya es también una ciberradio escucha habitual, a quien le agradecemos que nos escuche constantemente en nuestro programa y que de hecho también compartió con nosotros, le manda saludos, dice un saludo para la maestra Itza, y ella misma hace un comentario y que incluye una pregunta, dice, maestra, muy interesante todo, una pregunta. ¿Usted considera que los comités de bioética muestran de alguna forma un tipo de campo donde observamos que existe una forma de filosofía aplicada? Porque parece que la problematización de esas cuestiones éticas en torno a la vida son de naturaleza filosófica. Un saludito y carita sonriente. Muchas gracias por la pregunta, Keila Carrasco. Sí, efectivamente me parece que los comités de bioética vienen, digamos, como a ejercer un poco de presión a todos aquellos que se dedican al campo de la filosofía, particularmente en el campo de la, digamos, en temas prácticos, pues que vengan, digamos, pues aquí a poner a prueba justo todos estos conocimientos y que se haga una especie como de oscilación donde sí, digamos, y bueno, aquí vamos a encontrar diversos desafíos, porque el filósofo o el estudioso en el campo de la ética
tiene que dar a conocer los temas para quienes no han estudiado temas de filosofía o de ética. Entonces, por ejemplo, si se suscita un problema de naturaleza práctica donde existe la confrontación de valores o de principios, o pensemos cualquier tipo de prescripción, pues muy probablemente aquí tengamos que sacar a flote algún enfoque o teoría en ética, utilitarismo, teoría ética de los deberes, teoría ética de las virtudes. Aquí habría que ver, digamos, vamos a poner a prueba justamente estos enfoques en ética, e incluso podemos, digamos, a la par estar pensando en algunas inconsistencias, limitaciones que tienen estos propios teorías, y que de alguna manera pues nos permiten seguir pensándolas o replanteándolas. Entonces, sí creo, digamos, que este es, digamos, un campo, digamos, abierto para quien esté interesado en la, digamos, en la incorporación o en su integración de estos cuerpos colegiados, y pues se atreva, digamos, a atender este tipo de desafíos, porque, digamos, aquí pues vamos a ver situaciones bastante comprometedoras y delicadas, peliagudas, donde la vida pues está en juego. Entonces, pues no es caer pues en estas visiones moralizadoras, donde si yo comparto o no la decisión que va a tomar alguna de las personas directamente involucradas, sino analizar las situaciones y, bueno, pues aquí sopesar, ponderar cada una de las prescripciones, identificando las justificaciones ofrecidas por todos los integrantes y cómo se pueden, por ejemplo, estas sistematizar, qué debilidades existen en esas justificaciones argumentativas. O sea, aquí, digamos, pues vamos, ya estoy señalando algunas de las digamos, de los conocimientos que puede, por ejemplo, compartir aquel que se dedica al campo de la filosofía. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el filósofo en este tipo de cuerpos colegiados? De hecho, hay un filósofo belga, Gilles Bertois, él ya falleció hace algunos años, publicó un capítulo que se denomina justamente así, ¿qué papel juegan los filósofos en los comités de bioética? Y ese capítulo está en una de las publicaciones que coordina esta filósofa Juliana González, en el Fondo de Cultura Económica, que denomina dilemas en bioética o problemas en bioética. Ahí vamos a encontrar ese capítulo. Y lo que hace aquí este filósofo es decir, bueno, ¿qué puede hacer? Dar a conocer las teorías éticas, argumentar o ambas. Y pues él se decanta justamente por la tercera de las posiciones, dar a conocer las teorías éticas, pero también argumentar e identificar toda esa carga argumentativa que existen en todos los integrantes que conforman el comité. Entonces, pues, por ejemplo, si alguien lanza algún posicionamiento que tienda a ser dudoso, ¿sí? Entonces ahí alguien puede increpar y decir, a ver, ¿cómo es que sostienes la relación entre tal idea y esta otra? Entonces, una de las características que vamos a ver es que en los comités hospitalarios de bioética y en los comités de ética en investigación, todos, no importa la trayectoria académica que tengan, todos están en igualdad de condiciones de argumentar, de exponer un posicionamiento. Bien, excelente, pues ahí está la respuesta para Keila Carrasco. Muchísimas gracias por su comentario y su pregunta. Para quienes se están integrando a la transmisión en vivo a través de Facebook en Estudio Humanitatis Radio, pueden dejar sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes en el chat en vivo. Si alguien está viendo el video en las páginas donde se está replicando, porque ya se han compartido varias veces el video, por favor pásense directamente a la página de Estudio Humanitatis para poder leer sus preguntas y comentarios en nuestro chat.
También pueden escucharnos en la transmisión en vivo a través de www.radiomorir.com. Y pues bueno, seguimos hablando de este tema por demás interesante, los comités de bioética, y a mí se me ocurrió preguntarle, aunque intuyo por dónde puede ir la respuesta, pero me gustaría que me aclarara la inquietud. Primero, ¿por qué tiene que ser laico un comité de bioética? Sí. Y segundo, ¿quiénes, de qué disciplinas se forma o se nutre un comité de bioética? Gracias por esta pregunta. Sí, a veces podemos dar por obviedad algunas características, pero no. Justamente pues hay que ir pensando por qué se van incorporando determinadas características. ¿Por qué laico? Porque la idea es que, digamos, quienes vayan a conformarlo no apelen a sus convicciones religiosas tratando de imponer o influir en las decisiones de quienes muy probablemente, no sabemos, por ejemplo, si llegan a compartir o no alguna convicción religiosa. Entonces, la idea es que se tenga apertura, se mantenga o no una convicción religiosa, pero y que no se apele a esta a la hora de analizar las situaciones, porque ocurre, y creo que es algo, digamos, una situación que vamos a encontrar también, digamos, sobre todo en clases de ética, que resulta muy tentador creer que ética pues es una situación de asumir posiciones moralizantes, y no va pues por ahí ese asunto. Entonces, o a veces se piensa, por ejemplo, que quienes van a conformar un comité de bioética pues tengan que asumir cierta, no sé, pulcritud moral, y bueno, o sea, no es tampoco pues ahí la situación que se solicita. Lo que se busca es que justo eso, no tengan una tolerancia a escuchar diversas posiciones, aun y cuando, por ejemplo, no lleguen a ser compartidas, y que cada uno desde su trinchera, y ahora sí me voy pues a esta segunda pregunta, que cada uno desde su trinchera, es decir, desde diversas áreas de conocimiento, pueda hacer aportaciones de tal modo, por ejemplo, que se pueda contribuir a la clarificación de los hechos, porque vamos a encontrar que incluso que habrá algunos hechos o algunas datos que en cuestiones técnicas no queden como del todo resueltas o concluyentes, y sí es importante, digamos, como poner sobre la mesa los distintos posicionamientos que existen, para saber, digamos, cómo se va a desprender toda esta carga valorativa, ¿sí? Y bueno, digamos, puede estar conformado, o al menos lo que señala la Ley General de Salud, en el artículo 41 bis, señala que estos cuerpos colegiados pueden estar conformados por médicos, especialistas, trabajadores sociales, personal de enfermería, filósofos, abogados, y bueno, también es importante que haya representantes de la comunidad afectada. En este caso, por ejemplo, pues habrá personas que no mantengan, pues ya les decía, una trayectoria, pero que sí pueden, digamos, declarar a partir, por ejemplo, de las valoraciones que mantienen o los intereses que están en juego de los directamente involucrados. También se llega a sostener en esta Ley General de Salud que puede estar presente algún ministro de culto. En ese sentido, bueno, yo ahí sí tengo mis reservas, por lo siguiente, porque sobre todo en las instituciones hospitalarias públicas, pues asisten personas de cualquier tipo de convicción religiosa. Sí. Entonces, si en el comité digamos, asiste o está integrado por algún ministro de culto que mantiene, digamos, apertura solamente para su propia comunidad, pero
no llega a considerar las valoraciones que están en juego de otras personas que mantienen otro tipo de convicciones religiosas o que no, digamos, son personas agnósticas, ateas, qué sé yo, muy probablemente esto, digamos, pueda dar pauta para un posicionamiento subjetivo, personal. Entonces, yo, digamos, creería que si va a estar presente algún ministro de culto, sea siempre y cuando, digamos, la persona directamente involucrada en ese problema moral específico considere que es importante su convicción religiosa. Y ahí sí, digamos, incorporar provisionalmente un representante de, digamos, de la comunidad. Pero yo creo que ahí sí, digamos, para poder tener cabida y cumplimiento, digamos, con las otras características que se solicitan al interior de los comités, que sea plural, que sea diverso, digamos, se puedan desahogar y facilitar la atención de esos problemas generales que, insisto, son, digamos, son situaciones muy delicadas. Entonces, suele llegar a ocurrir que alguien, cuando lance un punto de vista, lo haga desde su posicionamiento. Entonces nosotros en el campo de la filosofía pues tenemos que estar atentos a esos modos de razonar. Sobre todo porque desde una posición eminentemente religiosa en la que se parte de artículos de fe y no tanto de principios de razón o a partir del estudio más reflexivo de hechos, pues bueno, los artículos de fe para muchas personas son inamovibles y ahí a lo mejor ya hay esta especie como de barrera para posibles opciones de solución de algún problema, ¿no? De alguna de resolución más clara de un juicio, por ejemplo, sobre una acción terapéutica, clínica, etcétera, ¿no? Y porque además, pues bueno, también estaba pensando mientras usted exponía este punto sobre la cuestión de la laicidad en los comités de bioética, que pues bueno, las personas a final de cuentas, no importa si eres abogado, psicólogo, enfermera, médica, doctora, etcétera, o filósofo, a lo mejor hay una creencia religiosa que también profesas, pero en el momento en que integras en un comité de ética, pues de alguna manera hay una especie como de guarda esas convicciones para no interferir en este proceso. Ahora bien, se me ocurrió una pregunta a propósito, aunque ya lo habíamos platicado antes de entrar al aire, y me lo trajo de nuevo a colación cuando habló de teoría y práctica a propósito de este filósofo que planteaba usted hace rato, belga creo, sí, ¿verdad? Gilbert Otois. Sí, y que platicábamos, porque generalmente se piensa la filosofía en sus ramas, en distintas ramas, que la filosofía pues debe plantear preguntas, debe plantear problemas y no tanto ofrecer respuestas o soluciones prácticas. Tal vez en el caso de la filosofía aplicada sea algo un tanto distinto, pero en el caso de la bioética, que usted me decía, bueno, es que hay que plantear problemas, pero también dar soluciones. ¿Nos podría aclarar este punto, por favor? Sí, bueno, en su introducción, en este texto de problemas en bioética o dilemas en bioética, la doctora Juliana González señala que la bioética es teórica y práctica. Y vamos a entender la teórica porque la ética filosófica le viene a dejar un legado. El legado justamente es el planteamiento de buenas preguntas o lo que creemos por buenas preguntas, ¿sí? Entonces, en la bioética, digamos, entendiéndola pues como una diana móvil, pues vamos a ver que se siguen planteando problemas. La idea es que desde la filosofía pues hay que identificar esos problemas y hay que formularlos mediante buenas preguntas, ¿sí? Entonces, una de las preguntas cruciales en la bioética, o la pregunta que podríamos entender como crucial en la bioética, es si todo lo técnicamente posible, solo porque existe ahí, o sea, ya está, es moralmente aceptable o razonablemente aceptable. Esto pues abre pauta para considerar si tendríamos que llegar a considerar todas las posibilidades técnicas
ninguna posibilidad técnica, o asumir un punto intermedio y decir, sí, algunas posibilidades técnicas, nada más que tenemos que discernir. La cosa es que no hay nada escrito que nos diga cuáles sí, cuáles no, de qué modo y hasta dónde. Entonces, en cada una de las posibilidades técnicas pues se van a plantear preguntas muy específicas, ¿sí? A propósito de ello, y bueno, me gustaría aquí ir ampliando justo uno de los puntos que me parecen pues también cruciales para poder tocar este filósofo que nombró su biografía al Peter Singer. Al inicio del programa. Bueno, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Cuándo surgen los primeros comités de bioética? Al menos en el caso de los hospitalarios en bioética, en 1962, en Estados Unidos, en Seattle, se lleva a cabo la conformación de un cuerpo colegiado. Y ahorita vamos a ir viendo por qué van cobrando sentido este tipo de características, como participar del consenso, que sean interdisciplinarios, que sean laicos, que sean plurales. Este primer comité o este primer cuerpo colegiado que se conforma intenta atender un problema muy específico. Hay una posibilidad técnica, que es la creación de máquinas de diálisis y hemodiálisis para tratar la insuficiencia renal crónica en los pacientes que tienen un daño renal. Hay un problema. ¿Cuál? Hay muy pocas máquinas, las máquinas son muy costosas a la hora de emplearlas y hay muchísimos pacientes. Sí. Este comité se conforma de manera provisional para decir, pues vamos a tener que hacer una selección, cuáles serán estos pacientes que van a poder gozar de esas máquinas y quiénes van a quedar descartados. Entre las características que empieza a considerar este cuerpo, que eminentemente estaba conformado por médicos, señalan. Y bueno, aquí vamos a ir viendo que entre las características se ve reflejado pues esos prejuicios y condicionamientos culturales. Entre las características que señalan, dicen, bueno, pues, ¿quiénes van a hacer uso de estas máquinas de diálisis y de hemodiálisis? Hombres, blancos, casados, de escolaridad media, superior en adelante y que están trabajando. El resto de la población pues queda descartada. Aquí podríamos llegar a decir, bueno, entre estas características, ¿dónde se ve reflejado el juicio clínico, el juicio técnico, para poder decir que todos, digamos, quienes cumplan con esas características van a tener una alta probabilidad de sobrevida frente al resto de las personas que fueron descartadas? Y esto implica pues estar cuestionando justamente ese tipo de respuestas que se ofrecen y esto implica deliberar. O sea, implica pues justamente tener que increpar al que lanza una toma de decisión. Sí. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera llega a comprometer a quienes de manera práctica, quienes van a hacer uso de esas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que se tomen decisiones que tiendan a ser más o menos racionalizadas. Por supuesto que la respuesta que ofreció este comité fue posteriormente rechazada. De hecho, hay una publicación en una revista que se llama Life, de una periodista que se llama Shanna Alexander, y ella nombra el artículo "Ellos deciden quiénes viven, quiénes mueren", y analiza el caso de un paciente que llegó a ser considerado para poder ser candidato al uso de estas máquinas de diálisis y hemodiálisis. Y a la hora de estar rastreando, digamos, cómo se llevaba a cabo la selección, pues se encuentra que hay por lo menos unos 100,000 pacientes que tienen una insuficiencia renal, y solamente 1 de cada 50 puede llegar a ser considerado candidato. Entonces, en aquel entonces habían muy pocos ejemplares de las máquinas, y eso nos invita, por ejemplo, aquí volcarnos, y ahora sí podemos sacar a relucir la parte teórica, con los diversos enfoques en ética. Uno de los enfoques, por ejemplo, que ha sido trabajado recientemente es el utilitarismo de preferencias que se posiciona Peter Singer, ¿sí? Que ya tiene toda una trayectoria en el peso del tema, por ejemplo, del utilitarismo clásico y de reglas. Esto es, pues hacer un cálculo de la felicidad
para ver cómo se van a tomar decisiones que impacten en la vida de la población, y no es solamente tomando en cuenta, por ejemplo, como decía Jeremy Bentham en su obra Principios Morales y de Legislación, o sea, no es nada más considerar el mayor número de personas, sino que también nos pongamos a pensar en la duración, en la intensidad, en la certeza, en la pureza, en la fecundidad. Entonces, esto requiere pues un análisis más exhaustivo. Por otro lado, pues estará aquí presente también otro enfoque en ética, que es la teoría ética de los deberes. Habrá quienes lleguen a considerar o denominar que todas las vidas son igualmente importantes o todas son igualmente valiosas. La cosa es que no todos van a poder gozar de esta máquina, y que irremediablemente, o sea, por desgracia, no van a poder gozar de ellas y van a fallecer. Entonces hay o sea, por donde le veamos, siempre hay un problema moral que se va arrastrando respecto de, bueno, le concedemos el uso o el acceso a ciertos beneficios para mejorar la salud de estas personas, pero siempre va a haber alguien que quede en una posición poco beneficiada, ¿no? Favorable, un tanto complicado, y eso supone entonces que los comités de ética deben por eso ser plurales y deben ser por eso interdisciplinarios, pero también se me ocurre que eso confiere mayor objetividad a una toma de decisión, ¿no? Porque generalmente, y esa era una de las preguntas que se me venían ocurriendo, de si las personas afectadas, por ejemplo la familia de una persona que esté en una situación en la que un comité de ética deba decidir sobre algo, una acción terapéutica para un familiar, intervienen también en la toma de decisión, si se les deja, si ellos llegan a dejar al comité de ética la decisión para ellos tener una especie como de, híjole, es que yo no quiero desconectarla, o yo no quiero decidir si recibe o no recibe tal o cual acción terapéutica, se la dejo al comité de ética, eso de bioética, eso confiere cierta objetividad al juicio, o de todos modos también se cuela algo de emotividad, de subjetividad en el juicio. ¿Cómo sería esto? Muy interesante, porque al inicio, cuando me incorporé al comité hospitalario de bioética ahí en Centro Médico hace más de 10 años, yo pensaba que no tenía que participar el paciente, porque el paciente efectivamente se veía de algún modo limitado, cegado por su enfermedad, y esto pues era seguir manteniendo un posicionamiento paternalista que el propio médico pues venía, digamos, preservando. ¿En qué momento, por ejemplo, pues se va a promover las decisiones autónomas para que los pacientes pues puedan asumir elecciones más informadas, más con mayor discernimiento? ¿Qué importa, por ejemplo, si están o no enfermos? ¿Qué importa si están en una situación de vulnerabilidad? Que lo puedan reconocer, que puedan reconocerlos ellos mismos. Esto es algo que he venido pensando recientemente, y pues digo, no sé si es cierto, o sea, sí es importante que las familias, que los propios pacientes, yo creo que eso sería una situación muy fructífera, que los propios pacientes y los propios familiares se incorporen, cuando se analice el caso, se incorporen en ese análisis, porque una de las situaciones que de manera recurrente faltaban a la hora de tratar los casos muy delicados, sí se discutía toda la parte técnica, toda la parte del pronóstico, toda la parte de los medicamentos, las probabilidades de éxito, y una de las preguntas que le lanzaba, que me quedaba a mí que me quedaba pues ese pendiente: ¿y qué quiere el paciente? No se sabía nada. ¿Y qué dice la familia? No sé, entonces era así como, ¿cómo vamos a analizar una situación donde no se sabe incluso las valoraciones que mantienen los directamente implicados? Entonces se ha estado, digamos, como promoviendo, gestionando, empujando para que dentro del expediente clínico pues se incorporen en esos consentimientos informados, al menos pues que esas decisiones puedan
reflejar las valoraciones del paciente, si hay o no una voluntad anticipada, que de alguna manera, por ejemplo, si la persona no puede decidir ya en una situación donde está conectado a una por ejemplo, un respirador artificial, y deja algo por escrito, deja dicho a la familia, esto ya de alguna manera pues da mayores pistas para saber cómo tratar la situación y menores angustias para el profesional de la salud. Entonces, digamos, una de las peculiaridades que podemos encontrar en estos primeros inicios de la bioética en la década de los 70s, 80s, pues es ir, digamos, debilitando estas prácticas paternalistas por parte del profesional de la salud, por parte de los investigadores, porque se llega a pensar que sí, ellos son los que cuentan con el conocimiento, eso es, digamos, eso no se puede negar, pero ello no significa que sean las autoridades morales para decidir cuál será la situación más apropiada al respecto, porque esto tiene que ver justamente con pues valorar las situaciones, y ya no es nada más un asunto de, digamos, de números, de datos, de pronósticos, sino también pues asumir las valoraciones con respecto a las decisiones que pues van a impactar directamente a los pacientes. Sí, supongo que eso tiene que ver sobre todo con una perspectiva de los posibles efectos, implicaciones, tanto en la familia, por ejemplo, de un paciente, o incluso hasta la manera en que la sociedad en general va a ver cómo actuó el comité de ética o de bioética, o cómo actuó el hospital, por ejemplo, respecto de tal o cual caso. Porque supongo que no solamente tiene que ver un tanto con la situación terapéutica o clínica del paciente, sino también, y lo hemos visto en más de una ocasión, que los ojos están puestos sobre los profesionales de la salud, y si sus acciones desde afuera no son vistas del todo con claridad, pues hay unos juicios tremendos respecto de ese médico, esa doctora actuaron mal porque, y viene el juicio social pesado, me imagino, ¿no? Así es. Así es. De hecho, a propósito de el registro de un segundo comité que también se incorporó en Estados Unidos, fue en 1968, el comité de Harvard, en la Facultad de Medicina. Aquí sí tiene que ver con un asunto de la precisión de un concepto. Y vamos a ver cómo impacta en la práctica. Se publica un artículo en la revista JAMA, que se conoce como la revista de la Asociación Médica Americana, una de las revistas más prestigiosas en el campo de la medicina. Un artículo que elabora este comité de Harvard para precisar lo que es la definición de la muerte encefálica. Y la entiende como este cese irreversible de las funciones básicas del cerebro, donde ya no hay irrigación sanguínea, y paulatinamente pues va a haber digamos, van a dejar de funcionar el resto de las funciones cerebrales. Esto se puede constatar por medio de diversos recursos tecnológicos, como lo es el electroencefalograma. ¿Cuáles son, digamos, las situaciones aquí bastante delicadas? Cuando se instaura esta definición, inmediatamente se lleva a cabo la incorporación de los programas de trasplante de órganos. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Podríamos llegar a decir, bueno, en décadas pasadas, en la década de los 40, 50, 60, estaba en fase de experimentación la posibilidad técnica de llevar a cabo a éxito un trasplante de órgano, y por éxito significa que pudiera funcionar en una persona. Ahí podemos incluso hablar también de estas bioartefactos, a propósito del concepto que empleamos previamente. Entonces, pues se da la situación en la que, bueno, en vida, una persona puede llegar a donar ciertos órganos siempre y cuando estos pues no comprometan su vida o su salud.
Si, por ejemplo, algún fragmento de hígado, un pedazo de hígado, algún riñón, un riñón, pero, o sea, no más. Y tienen que hacerse diversos estudios para que pues no se vea pues afectada su vida. Y una de las preguntas que surgen, bueno, pero es que también tenemos personas que tienen insuficiencias en otras partes del cuerpo, no solamente renales, también hay insuficiencias cardíacas, hepáticas, intestinales y de pulmón. ¿Y dónde vamos a obtener esos órganos? Pues aquí la idea es que no se pueden obtener de una persona que ha sido declarada con muerte cardiorrespiratoria porque los órganos ya no son funcionales. ¿Sí? Y entonces la probabilidad de éxito pues es baja, nula, y esto comprometería la vida de la persona que va a recibir el injerto. ¿Sí? Entonces, cuando se lleva a cabo la incorporación de esta definición, la persona que es declarada clínicamente con muerte encefálica está conectada a la ventilación mecánica. El cerebro ya, digamos, paulatinamente, al menos las funciones más complejas van a dejar de funcionar, pero las funciones básicas, ya esas ya no van a funcionar. Pero el resto del cuerpo sigue funcionando porque hay una ventilación mecánica. Entonces, esto abre pauta, por ejemplo, para decir, bueno, si declaramos a alguien clínicamente muerto bajo la definición de la muerte encefálica, podemos extraer los órganos para que estos le permitan mejorar la esperanza de vida de las personas que tienen alguna insuficiencia. ¿Qué señala al respecto, por ejemplo, algunos filósofos sobre este tema? Hans Jonas, un filósofo alemán que publica una obra que se llama Técnica, Medicina y Ética. El principio, creo que lo denomina así como el principio práctico de la responsabilidad. Él viene a cuestionar esta definición de muerte encefálica y dice, habría que ver si esta definición alude principalmente al hecho o es una definición propiamente pragmática. ¿Sí? Y Peter Singer también cuestiona esta definición de muerte encefálica. En su obra El derrumbe de la ética tradicional viene a cuestionar esta noción de muerte. Bien, doctora Patiño, muchísimas gracias. Desafortunadamente estamos ya sobre tiempo, un tema por demás interesante. Muchísimas gracias a todos quienes dieron like al video y lo compartieron. Evelyn Carolina, Nico Medina, Salvatore Llevoa, Dalila Ayala y a todas las demás personas que dieron like al video. Muchísimas gracias. Estudio Humanitatis Radio es de ahora en adelante su casa. Cuando quiera volver y platicarnos sobre alguno de sus temas, será bienvenida. Los próximos 2 viernes tendremos retransmisión, no en vivo, sino a través de la plataforma de www.radiomorir.com para que estén pendientes de los programas que se van a transmitir a través de la plataforma de radio. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias.